Hola a todos, soy Ana María Yontop, gerente comercial de Riesgos Humanos Gallagher Perú, corredores de seguros del Poder Judicial. Hoy quiero presentarles a nuestro equipo de ejecutivos de servicios. Junto con Katiuska Rojo y Manuel Siguas, estaremos encantados de poder atender y apoyar a todos sus requerimientos de los colaboradores, servidores, magistrados y jueces del Poder Judicial. Recuerda que con nosotros podrás absolver tus dudas, consultas o cualquier requerimiento acerca de tu plan de salud EPS. De necesitarnos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a nuestros correos electrónicos, móviles o WhatsApp. Estaremos prestos a poder ayudarte. Siente la tranquilidad de estar respaldado por un equipo de profesionales y especialistas de riesgos humanos. Muchas gracias a todos y a todas. La salud es la primera necesidad para sentirnos protegidos. ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Quién? La misma desinformación se mantiene en el sector corporativo con los planes EPS que entrega el empleador a sus trabajadores. Pero, ¿sabías que puedes tener las respuestas a estas preguntas en la palma de tu mano? MapSalud tiene la información completa de tu seguro, ya que mediante sus algoritmos simplifican todo lo que necesitas saber sobre tu seguro de salud. Además, MapSalud cuenta con acceso personalizado a la empresa donde trabajas, beneficiándote a ti y a tu familia. Contamos con un potente sistema que analiza tu seguro de salud. Se muestra el análisis integral del plan y si no tienes un seguro de salud, MapSalud te ayuda a encontrar tu seguro ideal. MapSalud. Encontrar tu seguro ideal nunca fue más fácil.
44º aniversario de creación institucional de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Ciclo internacional de conferencias virtuales. Señoras y señores, a todos muy buenos días. A continuación tengo el alto honor de dejar en el uso de la palabra a la señora doctora Mariem de la Rosa Bedriñana, jueza titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y jefa de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, quien dará las palabras de bienvenida. Doctora, adelante, por favor. Muy buenos días, estimados y estimadas colegas. Nuevamente doy en esta oportunidad la bienvenida a este ciclo virtual de conferencias sobre el tema de la violencia contra las mujeres, iniciando la bienvenida a la señora doctora María Mercedes Iglesias Vares, catedrática española, que ha tenido la gentileza de participar en este ciclo de conferencias. Doy la bienvenida también a las presidentes y los presidentes de la Corte Superior de Justicia de la República, a los señores y señoras juezas de las jefas de las ODECMAS, a los magistrados y las magistradas que efectivamente se mantienen unidas virtualmente en este evento, a los funcionarios, funcionarias, servidores y servidoras del Poder Judicial, de las ODECMAS y de la OMA. Realmente me complace continuar con este ciclo de conferencias que tiene que ver con el tema de violencia contra la mujer. Quiero iniciar este día con las reflexiones que la doctora Roberta Lídice lo hizo ayer, en lo que se necesita un cambio de conciencia social, nos dijo ella. Y es verdad, ese cambio depende de nosotros. Iniciemos ese cambio en nuestros hogares, en nuestro centro de trabajo, como comunidad donde nos desenvolvemos. También otro tema, dijo que la denuncia es un importante paso. Entonces debemos incentivar, si conocemos casos de violencia, a que hagan la denuncia, hacer un acompañamiento de ser posible para que esto pueda prosperar. Hoy en la mañana teníamos la noticia de que un barrio entero
se movilizó cuando escuchó gritos desesperados de unos niños en el albergue. Entonces, ese tipo de actitudes debemos de tener. No debemos ser o hacer oídos sordos ante un hecho de violencia, sea con menores, con mujeres, con personas vulnerables. Entonces, es importante la denuncia para de una vez erradicar este flagelo. Otro tema también que tocó, tema de reflexión, es que hombres y mujeres debemos estar en esta lucha. No es las mujeres en favor de las mujeres, es toda la sociedad involucrada, hombres y mujeres. Esa unión debe comenzar ya con nosotros. Y termino ya con una frase que dijo María de la Peña, que la doctora Roberta Lice dijo que era el caso emblema por el cual Naciones Unidas se preocupó por el tema de violencia contra las mujeres. Ella dijo lo siguiente: la vida comienza cuando la violencia acaba. Que inicie entonces nuestra vida erradicando esta violencia. Voy a dejar sin más en las palabras de la catedrática Iglesias Bares, que seguramente con el tema tan importante que va a tocar sobre los 10 años del Convenio de Estambul, nos va a enriquecer esta mañana y nos va a llevar a la práctica, que eso es lo importante. Todo lo que aprendamos para la lucha de este flagelo es llevarlo a la práctica. Eso es lo importante. Muchas gracias y entonces esperamos ávidamente la magistral conferencia que nos va a dar la catedrática doctora Iglesias Bares. Antes de continuar con el programa, es preciso hacer la siguiente acotación a todos nuestros invitados que se encuentran en el aula virtual. Por favor, pueden formular sus preguntas luego de la exposición a través del foro que se encuentra en este aula. Señoras y señores, a continuación daré lectura de la reseña biográfica de nuestra expositora, la doctora María Mercedes Iglesias Bares, quien se encuentra en España. Doctora Mercedes Iglesias Bares, profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Profesora que imparte diversas asignaturas en los grados de Derecho, Ciencia Política y de la Administración y Criminología, así como en el Máster Democracia y Buen Gobierno, el Máster de Acceso a la Abogacía, Máster en Derecho Penal y Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. Imparte docencia también en los títulos propios de la criminología y detective privado. Es profesora afiliada de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Tiene diversas publicaciones destacadas en el ámbito jurídico. Investigadora de proyectos como la protección de los derechos en Latinoamérica, los casos de Brasil, Bolivia y Chile, proyecto de investigación Mujeres en las Universidades de Castilla y León, siglo XX, historia comparada con otras universidades españolas, proyecto Regeneración Democrática y Estrategias Penales contra la Corrupción, partidos políticos, origen, función y revisión de su estatuto constitucional. Líneas de investigación en derecho de partidos y derecho electoral, los derechos políticos de los extranjeros, igualdad entre hombres y mujeres, las mujeres inmigrantes, la financiación de los partidos políticos, democracia y partidos políticos, así como también los derechos del colectivo LGTBI+. Señoras y señores, tengo el alto honor de dejar en la disertación de esta mañana a la doctora María Mercedes Iglesias Bares con su tema 10 años del Convenio de Estambul, balance y perspectivas de la lucha contra la violencia hacia la mujer en el Consejo de Europa. Doctora María Mercedes, adelante, por favor. Muy buenos días, Perú. Quisiera, como no puede ser de otra forma, que mis primeras palabras fueran de sincero agradecimiento a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial de Perú por su amable invitación a formar parte de este ciclo internacional de conferencias virtuales en materia de violencia contra la mujer. Y además, precisamente en una fecha emblemática, en el 44º aniversario de creación de esta institución. Aprovecho también esta oportunidad, desde luego, para felicitarles.
Y especialmente deseo depositar este afecto en la jefa de la Oficina de Control, la jueza titular de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, la doctora Marien de la Rosa Vidriñana, que ha sido en realidad la verdadera artífice de mi intervención en este encuentro, a la que agradezco también las palabras, las hermosas palabras que ha tenido. Agradezco, por supuesto, todo el apoyo técnico y de otro tipo que he recibido de Giancarlo Cuato, de Luis Harman y, por supuesto, también de la doctora Leiva. Y, por supuesto, agradezco que esta mañana de Perú, esta tarde en España y en Salamanca, me acompañen. Mi intención en este ciclo internacional es, por una parte, celebrar con ustedes otro aniversario, el de los 10 años de andadura del que se considera el patrón oro de los tratados regionales de lucha contra la violencia de género en Europa. El convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, firmado en la ciudad turca de Estambul en el año 2011. Y esta además es una oportunidad también, si me lo permiten, no solo para acercarles al tratamiento jurídico convencional que se hace en Europa de la lucha contra la violencia de género por medio de este convenio, denominado Convenio de Estambul, conocido como el Convenio de Estambul, sino que también me parece una ocasión para reflexionar en este foro, que además marida la academia, la universidad y la práctica judicial del derecho, el poder judicial, para aprovechar, digo, para reflexionar sobre el marco teórico en el que debe acomodarse la violencia de género y sus siempre complejas implicaciones para la teoría de la democracia, la teoría del derecho, la teoría de la justicia y la teoría de los derechos fundamentales. Y también es una ocasión propicia para mostrarles o para subrayarles los retos actuales a los que se enfrenta en realidad la aplicación del Convenio de Estambul o los derechos de las mujeres en Europa con la pandemia o el auge de la ultraderecha y la llamada ideología de género. En mi opinión, buena parte de las distorsiones, de los obstáculos y de los lastres que padece una lucha efectiva contra la violencia de género en la actualidad derivan de la ausencia de un entendimiento jurídico y políticamente adecuado de este fenómeno. Es un lugar común asumir que la violencia contra las mujeres por razón de género se identifica y asimila con la violencia doméstica, acaba con la violencia doméstica, o que la violencia contra las mujeres es una mera cuestión privada y debe solucionarse de forma privada. O bien, como muy bien decía la doctora Marien, que se trata de una cuestión que solo afecta a las mujeres y que, por tanto, debemos resolver las mujeres. O que la violencia de género es, en realidad, un mero asunto de criminalidad. Hay asesinatos de mujeres, pero no hay violencia de género. Es decir, hay también una posición de negacionismo en cuanto a la violencia de género. Es también un lugar común y muy extendido entender que la aprobación de normas, la mera aprobación de una legislación en contra de la violencia de género, implica taumatúrgicamente un cambio del propio sistema legal y de la propia sociedad, sin tener en cuenta las innatas limitaciones que tiene el derecho y cómo muchos comportamientos y estereotipos de género están históricamente arraigados en las sociedades y conforman, en ese sentido, una cultura.
O también está muy extendida la idea que con las categorías jurídicas y judiciales que conocemos y que hemos heredado del siglo XIX y que todos hemos estudiado en las facultades, estas categorías tradicionales sirven para disolver también un problema como el de la violencia de género. O que un tratamiento común de la violencia de género, sin tener en cuenta aspectos como la interseccionalidad o los diferentes tipos de violencia, son elementos suficientes para enfrentar también la violencia de género. Yo creo que hay todo un imaginario creado, social y también estatal y jurídicamente, y por supuesto a nivel político, en torno a el sentido, el significado y el alcance de la violencia de género. Y no me gustaría dejar pasar esta oportunidad sin hacer una llamada de atención sobre la necesidad. Y en esto todos los juristas tenemos que unirnos, y debe ser una lucha común, sobre la necesidad, digo, de construir una teoría general a nivel jurídico sobre la lucha contra la violencia de género, teniendo en cuenta además su alcance y sus repercusiones, lo que implica sobre la teoría del Estado, de la propia democracia, del derecho, incluso de la propia justicia, de la impartición de la justicia. En mi opinión, esta es una tarea, la construcción de esta teoría jurídica contra la violencia de género, es una teoría que está todavía por hacer y este evento sin duda va a contribuir a su conformación. Yo simplemente aquí les transmito algunas breves reflexiones con el fin de ayudar a construir el marco teórico jurídicamente adecuado en la lucha contra la violencia de género. No ha sido suficientemente estudiada todavía la trascendencia que tiene la violencia de género como desafío a nuestras democracias constitucionales y a una cultura de la paz. Este tipo de violencia, que es una violencia estructural y en muchas ocasiones y en muchos estados es una violencia institucional, es radicalmente contraria a una democracia, como la democracia constitucional, la democracia en la que vivimos, que aúna no solo la elección, sino también el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la impartición de justicia. La violencia de género no es solo una violación de derechos humanos subjetivos de las mujeres. Yo creo que se ha puesto mucho énfasis en poner de manifiesto cómo la violencia de género es una violación grave de los derechos humanos, y por supuesto lo es, pero en mi opinión es algo más. Es decir, también implica un fenómeno con una clara dimensión objetiva, no solo una dimensión subjetiva, insisto, que atañe a los derechos humanos de las mujeres, sino que la violencia de género es un elemento estructural que define una democracia y, por tanto, una democracia que se pretenda, que se afirme o que quiera ser una democracia decente. De ahí que la violencia de género se esté convirtiendo, y pro futuro será así, en un parámetro para medir la calidad de una democracia en los principales rankings internacionales. En síntesis, un Estado con un índice elevado de violencia de género, de violencia contra las mujeres, es un Estado menos democrático. Tampoco se ha prestado la necesaria atención a las implicaciones que tiene la lucha contra la violencia de género y la teoría del derecho. Nosotros, insisto, en las facultades, en las universidades, hemos estudiado esta teoría del derecho, pero es un derecho con un origen antropocéntrico.
tanto en lo que se refiere al derecho público como al derecho privado. Yo creo que especialmente lo tendrán esta condición muy presente aquellas juezas y jueces que se dediquen, por ejemplo, al derecho de familia, y cómo dentro del derecho de familia todavía están arraigadas normas jurídicas que representan en ese sentido un ideario plenamente masculino. Y, por supuesto, también de la influencia que en esa teoría del Estado todavía tiene el derecho antidiscriminatorio liberal y la construcción neutral y ciega del género que se ha producido en las normas. Y es que todavía seguimos trabajando con estas categorías de la igualdad de todos ante la ley, de la ley como una ley general y abstracta que es igual en ese sentido para todos, sin tener en cuenta que cierta normativa, incluso aunque se presente externamente como una normativa de igualdad de trato, en muchas ocasiones, es decir, en la que se trate de forma igual a las mujeres y a los hombres, en muchas ocasiones esa misma normativa impacta de forma diferente en las mujeres y en los hombres. Es decir, es necesario también tener muy en cuenta otro tipo de categorías jurídicas como la discriminación de impacto, como determinadas normas jurídicas que en principio se nos presentan como una construcción neutral y ciega en cuanto al género, en realidad suponen una discriminación para las mujeres. Falta, por tanto, y esta es una tarea que tenemos que enfrentar, falta por construir una teoría feminista que enfatice aspectos como la subordiscriminación, es decir, esta construcción en ese sentido machista del derecho, que también ponga de manifiesto la necesidad de trabajar con el principio de transversalidad del género a lo largo de todo el ordenamiento jurídico y, por supuesto, en ese sentido también de la interseccionalidad. La construcción del derecho en clave sexo-género y las relaciones históricas de poder, relaciones históricas de un poder, que es un poder en ese sentido masculinizado, también han lastrado la teoría de la justicia. Y es que, y esto es totalmente normal, los jueces aplican el derecho que conocen y el derecho, por supuesto, que recogen del legislador. Y lo aplican sin tener en cuenta nuevas categorías o sin tener en cuenta esa perspectiva de género. Incluso también el Poder Judicial y nosotros como juristas somos formados en la idea de que debemos aplicar el derecho o la justicia ciega en ese sentido y, por supuesto, también tenemos que aplicar el derecho nacional, sin haber interiorizado lo suficiente el verdadero alcance del constitucionalismo multinivel. Y el sentido, por tanto, de la integración judicial de los tratados internacionales y regionales en la normativa interna, en las propias constituciones. Y atender o prestar atención a los tratados internacionales o regionales en materia de violencia de género es sumamente importante. Y lo es, en primer lugar, porque en muchas ocasiones estos tratados internacionales, más allá en ese sentido de las acusaciones típicas de utopía, suelen establecer estándares jurídicos más garantistas, más protectores en relación a los derechos, de las mujeres, lo cual va a implicar en ese sentido que los jueces internos tienen que tener como referente en esa aplicación de la convencionalidad
cuál es la normativa más garantista que que es necesario aplicar para resolver el caso. Y es que verdaderamente, y esta es, insisto, una tarea por hacer, la Constitución, nuestra Constitución nacional y la propia concepción del derecho y su aplicación judicial, siguen siendo entendidos desde estas categorías liberales de la igualdad de trato, la igualdad de todos ante la ley, y sigue siendo entendido como una cuestión meramente nacional. Solo quiero apuntar una cuestión más para ayudar a construir esta teoría general de lucha contra la violencia de género. Y es que a menudo es necesario recordarnos a todos la función de los juristas. Decía un maestro mío que a los juristas se nos paga por distinguir. Y desde los profesores, desde el legislador en ese sentido, pero también a los jueces. Yo creo que otro de los errores de los legisladores, de los jueces y por supuesto de la academia en la actualidad es abordar desde arquetipos generales la violencia de género sin distinguir. Sin distinguir entre los comportamientos que merecen un reproche social y una recepción normativa, es decir, sin distinguir en definitiva y categorizar qué es la violencia y cuál es su tratamiento, sin distinguir si todos los comportamientos violentos en ese sentido contra la mujer tienen que tener una relevancia penal o bien de otra naturaleza, sin distinguir los tipos de violencia. Y es que no es lo mismo el tratamiento jurídico y la aplicación judicial cuando estamos hablando de un caso de violencia física o de violencia psicológica, las dificultades que existen a la hora de acercarse al concepto de violencia psicológica. O bien si se trata de una violencia sexual, o, por supuesto, si estamos en presencia de una violencia económica. Son tipos de violencia muy diferentes y que requerirían un tratamiento específico. Pero es que además tampoco en este abordaje que hacemos de la violencia de género de forma general se distinguen los tipos de mujeres. Tendríamos que hablar de violencias de género y también contra las mujeres, porque dependiendo del tipo de mujer deberíamos hacer referencia, tratamiento, insisto, y aplicación judicial de esa normativa muy diferente. Hay que tener muy en cuenta ante qué tipo de mujer estamos, los grupos vulnerables. Hay que tener, insisto, muy en cuenta el carácter interseccional cuando se hace una referencia a la normativa y la aplicación judicial de la violencia de género, a la doble discriminación. O también seguimos anclados en tratamientos generales sin distinguir siquiera entre los propios perpetradores y la violencia que generan. Yo creo que es muy diferente. Incluso esto existe en los tipos de violencia. La violencia sexual contra la mujer, muy a menudo, las cifras en el caso español, por ejemplo, en la última macroencuesta que se ha hecho sobre la violencia de género, editada en el año 2019, más del 80% de los casos de perpetradores de violencia sexual contra la mujer se trataban de personas de su familia o bien de personas conocidas. Entender que el perpetrador de violencia sexual puede ser tratado de la misma forma si es un desconocido o si es un miembro de la propia familia o un conocido,
Yo creo que hacer un tratamiento genérico en ese sentido, sin tener muy en cuenta cómo este tipo de mujeres que sufren violencia sexual de personas conocidas sufren unos traumas diferentes que las mujeres violentadas sexualmente por desconocidos, no ayuda en ese sentido a tratar adecuadamente, en ese sentido, casi, insisto, con carácter de bisturí, con carácter de cirugía, lo que debe ser la violencia de género. Y no ayudará a disolver la violencia de género, aplicar las mismas soluciones a problemas diferentes. El convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica, como les decía, fue firmado el 11 de mayo del año 2011 en la ciudad de Estambul. Hemos cumplido 10 años, pero entró en vigor en el año 2014. De los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, y les recuerdo que el Consejo de Europa es una organización supranacional diferente de la Unión Europea, de estos 47 miembros, le decía, lo han firmado y ratificado 34 países. No todos los miembros del Consejo de Europa han ratificado, por tanto, y aplican el Convenio de Estambul. La mayor parte de los países miembros de la Unión Europea sí lo han ratificado, pero no todos. Por ejemplo, no lo ha hecho el caso de Hungría. Los países de la Europa Oriental, algunos de los países de la Europa Oriental y países que estaban o que se independizaron de la antigua Unión Soviética y que pertenecen a la Unión Europea, algunos de estos países no lo han firmado ni ratificado. Y tampoco, fíjense, Gran Bretaña. Gran Bretaña, aunque ya no pertenece después del Brexit del año 2016 a la Unión Europea, tampoco era un Estado que hubiera firmado y ratificado el Convenio de Estambul. Además, el Convenio de Estambul tiene la virtud de que permite que se adhieran, que lo firmen y ratifiquen Estados terceros. Y hasta ahora, el Estado de Túnez inició en el año 2019 el proceso de firma y está en ese proceso que fue interrumpido por la pandemia en el año 2020. Se trata, como pueden entender, de un tratado sin historia, pero que ha tenido la fortuna de nutrirse de las enseñanzas del Tratado Decano en estas lides, de su tratado, del Convenio de Belén do Pará. En un claro ejemplo, además, que me gustaría destacar, y sobre todo en el ámbito del Poder Judicial, en un claro ejemplo de circulación de modelos en materia de lucha contra la violencia de género y de diálogo de tribunales entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Pero que también, lógicamente, por su posterioridad, ha tenido el acierto de incluir nuevos elementos. Si me permiten, a continuación me gustaría dibujar los rasgos generales del Convenio de Estambul, acercarles, por tanto, el Convenio de Estambul, insistiendo especialmente en las líneas de discontinuidad que presenta en relación al sistema de la OEA. Una de las ideas fuerzas del Convenio de Estambul es establecer un sistema ampliamente garantista, que alcance, por tanto, y distinga entre diferentes tipos de violencia y diferentes tipos de mujeres sometidas a violencia de género, y para ello extiende su ámbito de aplicación, como vamos a ver a continuación, más allá de lo previsto normativamente en la Convención de Belén do Pará. En primer lugar, el Convenio de Estambul juega con más categorías en relación a la violencia. Habla, por una parte, de la violencia contra la mujer. Por otra parte, también hace referencia a la violencia contra la mujer por razón de género. Y, por supuesto, se refiere en el propio título a la violencia doméstica.
En el supuesto de la violencia doméstica, que el Convenio de Estambul define como todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar, o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima, la propia concepción de la violencia doméstica que tiene el convenio implica que incluye a perpetradores y víctimas de ambos sexos. Es decir, también pueden ser víctimas de violencia doméstica los hombres y por parte de las mujeres. Incluye también en este concepto de violencia doméstica el maltrato a menores, a personas mayores y, lógicamente, y como es evidente y clásico y es lo más extendido, a esa violencia que se produce por parte de los hombres hacia las mujeres. Esta concepción amplia, en definitiva, de la violencia doméstica no ha dejado de ser problemática y muy cuestionada por parte del movimiento feminista, que entiende que, de nuevo, a la hora de ampliar el ámbito de aplicación de la propia normativa referente a la violencia doméstica, las mujeres y las niñas, que son las que más sufren en cuanto sobre las que más se impacta la violencia doméstica, quedan diluidas o como un grupo más dentro del resto de víctimas en ese sentido. Además, se aplica este concepto de violencia doméstica con independencia de la definición legal de matrimonio. No es necesario un matrimonio en el sentido legal o de la propia definición de familia, que es amplia, y del reconocimiento o no de los matrimonios del mismo sexo. Es decir, que también sería posible esta violencia doméstica entre personas del mismo sexo. Aunque también les tengo que advertir que esta cuestión en ese sentido ya depende de cada uno de los estados. Asumir que la violencia doméstica se amplíe a personas del mismo sexo. Pero a nivel convencional existe esta previsión. Por tanto, como ven, es sumamente amplia, sumamente garantista. La violencia contra las mujeres por razón de género, que es otra de las categorías de la violencia que aparecen recogidas en el Convenio de Estambul, sería la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, o bien que afecta a las mujeres de forma desproporcionada. Esa discriminación de impacto sobre la que yo les hablaba previamente. Incluiría, por ejemplo, los abortos forzosos, la mutilación genital femenina, que solo sufren en ese sentido las mujeres. Eso se consideraría violencia contra las mujeres por razón de género. O bien que sufren de manera desproporcionada. Es decir, sería considerado también violencia contra las mujeres por razón de género, aunque no la sufran solo ellas, por el hecho de considerarse que la sufren de manera desproporcionada, lo que se refiere a la violencia sexual, a la violación, el acoso, el abuso sexual, la violencia doméstica, el matrimonio forzoso o la esterilización forzosa. Por otra parte, y en este camino también de ampliación del ámbito, extiende e incluye como modalidades de violencia de género contra la mujer aquellas violencias que son clásicas y que son recogidas de forma común en todas las normativas y en los tratados internacionales, como es la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, pero también al mismo tiempo introduce
la violencia económica. Y, por supuesto, también considera actos de violencia las amenazas de realizar dichos actos, es decir, aunque no se lleve a cabo el acto, la amenaza de realizar dichos actos o bien la coacción o la privación arbitraria de la libertad. También, en este sentido, el Convenio de Estambul extiende la aplicación del mismo no solo a las situaciones de paz, sino también, y lo recoge expresamente, a los conflictos armados. El Convenio de Estambul recoge el derecho, esto también es común en Belén do Pará, recoge el derecho a una vida libre de violencia e insta a los estados a su proclamación como derecho constitucional. Esto es muy importante en el ámbito europeo porque no tenemos el nivel de integración que existe entre el sistema de la OEA y sus tratados o sus convenios en general y el propio derecho constitucional interno, aunque luego funcione mejor o no en la práctica, pero ya como posición de entrada en el ámbito europeo, en ese sentido, estos tratados internacionales, estos derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, en este caso el derecho a una vida libre de violencia, per se no es un derecho constitucional. Y por ello se insta a que los estados lo reconozcan como un derecho fundamental dentro de sus propias constitucionales dentro de sus propias constituciones para garantizar así de una manera más efectiva el derecho a una vida libre de violencia. Y además establece como contrapunto a la garantía de este derecho las obligaciones del Estado en la lucha contra la violencia de género. No contempla, a diferencia de lo que hace la OEA o el Convenio de Belén do Pará, obligaciones directamente aplicables y obligaciones que se puedan adoptar progresivamente. No hace esta diferencia el Convenio de Estambul, por lo que todos los deberes estatales deben ser asumidos sin dilación. Y además se especifica que los principios que rigen la actuación del Estado en el cumplimiento de estas obligaciones son el principio que deben guiar, por tanto, su política legislativa, sus políticas públicas en general y, por supuesto, vincular también al propio juez, al Poder Judicial, sería, por una parte, el principio de igualdad y no discriminación y, por la otra, el famoso y conocido principio de diligencia debida. Especialmente interesante es la implementación que hace el convenio de estos deberes del Estado en obligaciones ya concretas, tanto en el ámbito penal como civil y procesal. Fíjense, en el ámbito penal los Estados tienen el deber de tipificar como delitos, es decir, de incluir en su Código Penal las diversas formas de violencia especificadas en el texto. La violencia psicológica, y se exponen cuáles son, cuáles serían estos tipos delictivos que debe asumir el propio Estado. La violencia psicológica, el acoso, la violencia física, la violencia sexual, incluida la violación, los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina, el aborto y la esterilización forzosas. Y, por supuesto, también el acoso sexual. En el ámbito civil, una de las grandes medidas es instar a los estados a proporcionar recursos indemnizatorios a las víctimas. Es decir, que la condena por violencia de género al mismo tiempo conlleve una indemnización económica a la víctima. Y en el ámbito procesal se excluye, se obliga a los estados que excluyan como causa de justificación en la comisión de estos actos de violencia de género y que se recojan, por supuesto, en el Código Penal la cultura, la tradición, la religión
y el honor. Y además se llama también a los estados a regular el impulso de oficio por parte del fiscal, fundamentalmente, de ciertos procedimientos, incluso aunque la víctima, aunque la mujer se retracte o retire la denuncia. Es decir, el procedimiento continuaría. Si bien ambas convenciones, la de Estambul y la de Belém do Pará, incluyen la violencia interseccional, el convenio de Estambul es también muy rico a la hora de establecer o de reconocer a los grupos vulnerables que sufren violencia contra la mujer, violencia contra la mujer por razón de género y violencia doméstica. Incluye específicamente, no solo como víctimas de la violencia de género, a los hijos de las víctimas, es decir, a los hijos de las mujeres, sino que además los incluye dentro de ese grupo de los especialmente vulnerables. Destaca el propio convenio en este sentido que la vulnerabilidad de las mujeres que sufren discriminación múltiple, como mujeres con discapacidad, que pertenecen a minorías raciales o nacionales, del colectivo LGTBI, las mujeres de las áreas rurales, las migrantes, las refugiadas y solicitantes de asilo, aquellas que están sin permiso de residencia, las propias niñas en ese sentido, las mujeres mayores, las mujeres sin hogar, las prostitutas y aquellas mujeres también que consuman droga. Es decir, todo este conjunto, toda esta red de mujeres conformarían los grupos vulnerables para el Convenio de Estambul. Y el Convenio de Estambul entiende que esta vulnerabilidad especial de estas mujeres, en esa idea que yo les anunciaba también previamente de la necesidad de distinguir entre el tipo de mujeres, debe ser un elemento a tener muy en cuenta por parte de los estados para crear una normativa ad hoc para estas mujeres y establecer además unas políticas públicas adecuadas y que divergen en ese sentido a estos grupos. El convenio también se asienta en la consecución por parte de los estados de 4 objetivos en materia de políticas públicas que implican una respuesta que el convenio de Estambul requiere que sea integral y armonizada. Estos 4 objetivos son conocidos comúnmente como las 4 P's del convenio y se refieren a políticas públicas en materia de prevención, de protección, de persecución y políticas coordinadas, en último lugar, en la lucha contra la violencia de género. La prevención, voy a dar, si les parece, algunas pautas para que conozcan algunos elementos de estas políticas públicas. La prevención va a implicar la obligación de los estados de formar a los profesionales, tanto de la policía como del poder judicial, es decir, a todos aquellos agentes involucrados, por supuesto, en la violencia de género. La participación también en los medios y en el sector privado para regular, en definitiva, supuestos, sobre todo de sexismo, que se puedan llevar a cabo en el sector privado o en los medios de comunicación privada, como la publicidad sexista. Tener muy en cuenta, y esto lo decía muy bien dicho además la doctora Marien, tener muy en cuenta campañas dirigidas específicamente para los hombres y niños, en el sentido de que entiendan que la violencia contra las mujeres no es una cuestión meramente de las mujeres. Establecer también programas específicos para los propios perpetradores de la violencia, para los victimarios, llevar a cabo campañas en general contra la violencia de género, educar en las escuelas en la no violencia y en la igualdad de mujeres y hombres, estableciendo asignaturas
concretas en este sentido. Este es un proceso, por ejemplo, que se está viviendo en estos momentos en España, en la última reforma que ha habido de la ley educativa para incluir este tipo de educación y que se dé en las escuelas y en los institutos, que se refiere a la violencia de género, pero también se ha extendido, se ha aprovechado también, afortunadamente, la ocasión para extenderlo a los problemas del colectivo LGTBI, es decir, de orientación sexual e identidad de género. Promocionar, por supuesto, el empoderamiento en ese sentido de las mujeres y acabar con los estereotipos de género. En relación al otro objetivo, lo que se refiere a la protección de víctimas y testigos de la violencia contra las mujeres, supone el reconocimiento de un conjunto de derechos, derechos y necesidades, reconocer derechos que tienen los niños testigos de la violencia de género, informar también a la mujer sobre sus derechos, sobre todo el procedimiento que se va a llevar a cabo y sobre la situación que en cada momento del procedimiento va a tener el perpetrador o el victimario. Establecer además un teléfono gratuito 24 horas los 7 días a la semana de ayuda a la mujer que quiera denunciar la violencia de género. Establecer, por supuesto, servicios de ayuda. Trabajar, y esta es una cuestión importante y dificultosa con la que se encuentran ustedes en el Poder Judicial, en cuanto a cómo, cuáles son los problemas que impactan sobre los derechos de custodia y de visita en relación a los niños cuando se producen cuestiones de violencia de género. Si quieren, tratamos sobre esta cuestión más adelante, y sobre todo lo que se refiere a la violencia vicaria, es decir, aquella violencia en la cual se hace el marido, la pareja, hace daño a los niños, incluso llegando a matarlos, simplemente para hacer daño a la madre. En ese sentido, eso es la violencia vicaria como un supuesto de violencia de género. Establecer, por supuesto, órdenes de protección y de detención, trabajar mucho en los refugios y en las órdenes de expulsión si se tratara de personas que son extranjeras. Crear, y esta es una cuestión importante, centros específicos contra la violencia de género en materia de violencia sexual. Y volvemos y vuelvo a incidir en esa idea de distinguir los tipos de violencia y crear determinados centros donde solo acudan las mujeres sometidas a violencia sexual. Y, por supuesto, también otra cuestión sumamente importante, que es el impulso de las denuncias de violencia, que este es el gran problema, sobre todo en determinados tipos de violencia, como les decía, tanto en la violencia doméstica, pues el típico maltrato físico, o, por supuesto, en la violencia sexual, que es practicada, como les comentaba, por familiares o bien por conocidos. En cuanto a la persecución, se deben garantizar por parte del Estado sanciones que, no meras sanciones, sino se van más allá, sanciones que sean disuasorias para los propios perpetradores. Se debe garantizar también una investigación judicial efectiva. Por supuesto, una persecución pública efectiva por parte también de la policía. Una legislación penal, específicamente penal, contra la violencia contra la mujer, donde se establezca el supuesto de violencia de género y sus distintas vertientes, bien como delitos específicos o bien considerar la razón de género como una circunstancia agravante. Por supuesto, como la parte de los derechos de las víctimas,
se encontrarían la protección durante todo el procedimiento de la investigación policial y judicial, específicamente la protección de los niños que son víctimas directas y de testigos. Incluso, fíjense, la posibilidad que tienen de para no victimizarse, doblemente la posibilidad que tienen tanto los niños como las mujeres de no acudir al juicio para no estar en el mismo lugar que los victimarios, o bien llevar a cabo un tipo de testificación a través de telemática, a través de Internet. Evitar, eso sí, para ello es necesario formar, por supuesto, a la policía y también a jueces la doble victimización y coordinar entre el ámbito sanitario, el ámbito policial y el ámbito judicial la evaluación en ese sentido del riesgo que tendrían las mujeres. En el caso, por ejemplo, y para evitar la doble victimización de las mujeres, en el caso del Convenio de Estambul y en el caso también está extendido a nivel europeo y específicamente en España, las entrevistas policiales en el proceso de investigación policial se hacen por mujeres, es decir, es una mujer policía la que lleva a cabo las preguntas a la víctima, y también en ese sentido se obliga a que sea la misma persona, es decir, la misma mujer policía, salvo que sea imposible por razones del servicio, la que haga el seguimiento a esa mujer victimizada, para evitar que la mujer tenga que volver a contar de nuevo su experiencia contra la violencia de género. Como políticas, en último lugar, en ese sentido de coordinación, pues se insta a la investigación y a la recogida de datos. Esta es una cuestión muy importante. Recoger todos los datos de violencia de género y, sobre todo, distinguir los tipos de violencia. Fomentar la cooperación entre los agentes de seguridad y todos los servicios públicos. Que haya una existencia de una respuesta social integral, en definitiva, que tenga muy en cuenta todos los aspectos holísticamente que requiere la mujer, desde el aspecto económico al aspecto psicológico, todos ellos que tengan, insisto, la idea de cuál es el tratamiento común que tiene que tener la mujer que sufre una violencia de género, y específicamente si se trata de determinada violencia de género como la violencia sexual. Hay una llamada importante a la colaboración de la sociedad civil en ese sentido. Es muy importante lo que se refiere a las familias o a la propia comunidad. Incluso también una llamada a la colaboración de las organizaciones no gubernamentales. Y crear, por supuesto, una normativa sensible al género. Es decir, tener muy en cuenta que esa normativa creada, cómo regula, cómo impacta en lo que se refiere a la situación de los hombres y a la situación de las mujeres. Y en el ámbito específicamente judicial, llevar a cabo una impartición de la justicia muy centrada o basada en derechos humanos y, sobre todo, con perspectiva de género. Y, por supuesto, hay una llamada importante a los estados para que financien, para que destinen financiación a las políticas y servicios sociales. Por último, en lo que se refiere a desentrañar el Convenio de Estambul, de acercarles a conocer el sistema de Estambul, me gustaría hablarles del sistema de control y aplicación del Convenio de Estambul. El mecanismo de seguimiento del Convenio de Estambul, y en esto le recordará en parte a la Convención de Belém do Pará,
Consta de 2 cuerpos, el gremio o grupo de expertos que se llama En Acción contra la Violencia contra la Mujer y el comité, por otra parte, el comité de partes. El gremio equivale al MESEVIC y ha realizado informes en relación a 17 países en lo que es su trayectoria. En el caso de España, el primer informe se ha publicado recientemente, hace apenas un año, en noviembre del año 2020, y en este tipo de informes lo que se hace es mostrar las carencias que tiene ese Estado en cuanto a la aplicación o seguimiento del Convenio de Estambul, y luego tiene un capítulo de recomendaciones que deben llevar a cabo. Pues si les resulta de utilidad, una de las carencias que pone de manifiesto el gremio en el caso de España es la necesidad que tenemos en España de abordar de forma integral todas las violencias incluidas en el convenio. Nosotros tenemos una ley del año 2004 en ese sentido contra la violencia de género, pero es una ley referida fundamentalmente a la cuestión de la violencia doméstica. Y de la violencia doméstica, en la que, por supuesto, eso sí, se incluye a los niños, pero practicada del hombre hacia la mujer. Es decir, no tiene un ámbito de aplicación tan amplio como el que yo les hablaba previamente y que tenía y que disponía el propio Convenio de Estambul. Habla también de los problemas que tiene España en cuanto a esa coordinación institucional entre los diferentes servicios, la armonización de todas las comunidades autónomas. Nosotros somos un Estado descentralizado y esto ha provocado que las comunidades autónomas establezcan sus propias leyes de violencia de género, sus propios servicios de violencia y de políticas públicas de violencia de género, y lo que ha observado el gremio es que hay una gran diferencia entre unas comunidades y otras, y lo que hace es una llamada específicamente a que al menos exista una armonización de legislación y de servicios. Por supuesto, también hay una llamada a establecer niveles de protección en el caso español para todas las víctimas, lo que les decía, de todas las violencias de género, y especialmente la protección de los menores que viven en contextos de violencia de género, para evitar sobre todo los supuestos de la violencia vicaria, porque en nosotros en los últimos 5 años hemos sufrido bastantes casos de violencia vicaria, es decir, de supuestos en los que el padre o la pareja pues asesina a los hijos para hacer daño a la madre. Una de las principales innovaciones de la Convención es la obligación de los Estados, y esto es muy interesante, de invitar a sus parlamentos, al Parlamento español o al Parlamento francés, italiano, a participar en el proceso de seguimiento del convenio y presentarles además los informes de evaluación que ha hecho gremio. También tiene un papel muy destacado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se ocupará también de vigilar que se cumplen estos informes de gremio. A nivel del Consejo de Europa, se ha publicado un manual para parlamentarios sobre el convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Este manual para parlamentarios hubo uno primero hace 5 o 6 años y recientemente se ha modificado y hay un nuevo manual. Se ha modificado precisamente con motivo en ese sentido de la pandemia. Y este manual tiene como objetivo fortalecer el conocimiento que tienen los parlamentarios sobre el convenio y ayudar a los parlamentarios a desempeñar un papel activo en su firma, en ratificación y en la implementación. Es decir, presionar a los propios estados, a los gobiernos, para que firme y ratifique el Convenio de Estambul en los casos
de estados que no lo hayan hecho, o bien para implementarlo cuando sí se ha realizado. Y presenta ejemplos de cómo los parlamentarios pueden utilizar sus propias funciones legislativas, por ejemplo, una proposición o una moción de ley o una moción no de ley, y de control, establecer en su caso preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación. ¿Cómo pueden utilizar estas funciones legislativas y de control para ayudar, en definitiva, a que los estados se impliquen con el Convenio de Estambul? Y también trata esta última versión que les comentaba, precisamente el papel que deben desarrollar los parlamentos en relación al COVID, y expone algunas medidas y buenas prácticas y cómo llevar a cabo la supervisión en este sentido. Es decir, ahonda en esa idea extendida de un parlamento sensible al género, que también tiene que estar muy atento, en definitiva, a la lucha contra la violencia de género. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos representa el control judicial de los estados en la lucha contra la violencia contra la mujer. Y el tratamiento que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de esta lucha ha sido un planteamiento, si me permiten decirlo, clásico, en parte muy prudente, tomando como referente sobre todo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es la Convención Europea de 1950, y no tanto incidiendo en el Convenio de Estambul, debido, entre otras cuestiones, a que no todos los estados, los 47 estados, lo han ratificado. Sin embargo, sí han tenido que ratificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y enmarcando, por tanto, la violencia de género en la lesión de derechos que también son clásicos y muy asentados, como el derecho a la vida, la integridad física y moral, o la prohibición de las torturas y los tratos inhumanos o degradantes. Y no tanto desde una óptica o una perspectiva del derecho a la igualdad y la no discriminación, que como jueces lo saben, es un derecho en ese sentido mucho más complejo, o bien tampoco utilizando el derecho a una vida libre de violencia de género que establece el Convenio de Estambul. Hay muchísima jurisprudencia en materia de violencia de género. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fundamentalmente, ya les anticipo, la jurisprudencia se ha construido, se ha creado en lo que se refiere a la violencia doméstica, y específicamente la perpetrada desde el hombre hacia la mujer. No hay casos muy abundantes, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la OEA, de supuestos que haya tratado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de violencia practicada de forma directa, al menos, por los propios agentes públicos, ya sea en ese sentido la policía o las Fuerzas Armadas. El caso, uno de los casos paradigmáticos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el caso Opuz contra Turquía del año 2009, y como les decía, es paradigmático y especialmente interesante porque aplica por primera vez el derecho a la igualdad y la no discriminación, aunque con un carácter relacional, es decir, también apoyándose en otros derechos como el derecho a la vida, y pone de manifiesto sobre todo la idea de que la pasividad del Estado, en este caso del Estado turco, la lucha contra la violencia doméstica es una prueba de la violencia institucional que se produce en Turquía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos analiza además los casos que le llegan contra los estados aplicando un test que desarrolla en tres elementos, en tres pasos. En primer lugar, analiza el marco jurídico, es decir, si ese Estado tiene una legislación en materia
de violencia de género y si es una legislación lo suficientemente potente y lo suficientemente disuasoria, con sanciones, como les decía, disuasorias. A continuación, evalúa el riesgo y el peligro, es decir, que si en esa situación existía o no un riesgo y un peligro para la mujer. Y, por supuesto, en tercer lugar, se refiere o analiza el deber de cumplimiento de la investigación efectiva y suficiente por parte del Estado. Es decir, si el Estado ha tenido la diligencia debida, pero de forma efectiva y suficiente. Y si me permiten ya ir acabando, no cabe duda de que el Convenio de Estambul ha representado un avance importante en Europa en la lucha contra la violencia de género. Según los últimos estudios realizados, por ejemplo, en 14 de los 23 estados analizados se han intensificado los mecanismos jurídicos de lucha contra la violencia contra las mujeres. En el 65% de los estados analizados se han producido mejoras en las investigaciones policiales y en el enjuiciamiento de los perpetradores, y también se ha constatado que el 85% de los estados han mejorado sus servicios de protección a las víctimas de la violencia de género. No obstante, la celebración del 10º aniversario del Convenio de Estambul ha sido, y se lo confieso, también muy agridulce. Dos nuevos contextos han contribuido a amenazar la lucha contra la violencia de género en Europa. Por un lado, la pandemia y por el otro, el auge de las democracias iliberales, la ultraderecha y lo que se ha venido a llamar la amenaza de imposición de la ideología de género. La pandemia del COVID-19 en Europa ha desvelado de la forma más desnuda el diferente impacto que han tenido medidas extraordinarias aplicables en crisis constitucionales, como era la emergencia sanitaria, medidas como el confinamiento de mujeres y hombres. El confinamiento, esta limitación no ha tenido el mismo impacto y la misma repercusión para los hombres y para las mujeres. En Europa ha habido un aumento de la violencia doméstica y la violencia sexual practicada en el ámbito familiar, específicamente contra las niñas, y la crisis económica tendrá una especial repercusión en el futuro en Europa y así se prevé sobre las mujeres. El 6 de mayo del año 2021, el Consejo de Europa emitió una declaración llamando a la igualdad y a la lucha contra la violencia de género en una sociedad post-COVID. La pandemia, además, ha mostrado un peligroso viraje hacia la violencia de control, que afecta especialmente a las mujeres jóvenes. Esta violencia que se practica sobre las mujeres y que proviene fundamentalmente de la vigilancia o de lo que se llama el acecho a través de Internet. La propia idiosincrasia de las redes sociales, la extensión de la sociedad virtual facilita la propia exposición de las jóvenes y su propia geolocalización, generando situaciones de control por parte de sus parejas que afectan a sus derechos fundamentales, al honor, a la propia imagen, a la intimidad y a su propia integridad moral. El Consejo de Europa está muy preocupado por este incremento de la violencia de control y está trabajando en una recomendación sobre la dimensión digital de la violencia contra la mujer que se espera que concluya a finales de este año. Por otra parte, en marzo también de 2021, Turquía, aquel estado que acogió la firma del Convenio de Estambul,
anunció su retirada del convenio. Una retirada que se hizo efectiva el 1 de julio y otro país, Polonia, que además pertenece no solo al Consejo de Europa, sino a la Unión Europea, ha adelantado también su intención de retirarse del Convenio de Estambul. Las razones del abandono se encuentran en el caso de Polonia, en el auge de la ultraderecha, en el caso de Turquía también en el auge del islamismo, que denuncia que además detrás del Convenio de Estambul lo que se pretende es imponer una ideología de género que socave la idea de familia tradicional y los valores cristianos de Europa, o bien los valores religiosos del Islam cuando se trata del supuesto de Turquía. Tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea se muestran especialmente preocupados por las campañas de fake news y la desinformación que se ha desatado sobre el Convenio de Estambul y los intentos que se están haciendo de debilitar el sistema regional de protección de los derechos de las mujeres. Estas narrativas falsas se acompañan además con un aumento de los discursos de odio contra las mujeres, de discursos políticos de odio practicados por líderes políticos y religiosos, incluso, como les anunciaba también, con la propia negación de la violencia de género como una violencia estructural y diferente. Europa vive, en definitiva, un momento de alerta sobre el retroceso de los derechos de las mujeres. También, si quieren, comentamos con posterioridad la sentencia del octubre del año 2020 del Tribunal Constitucional polaco, donde prácticamente deshizo la práctica del aborto en Polonia y que ha provocado este retroceso de los derechos de las mujeres, que tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea hayan construido además en ese sentido un frente común. La Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales del Consejo de Europa adoptó el 15 de octubre del año 2020 la decisión de elaborar una recomendación para presionar a los Estados europeos a mantener la protección internacional de los derechos de las mujeres. Y la Unión Europea está preparando una estrategia también para la igualdad de género que se publicará también a finales de este año. Como ven, estamos en ese sentido en esta lucha en construcción. Se lucha, pues, para que todos los estados del Consejo ratifiquen el convenio, los 47, para que los que lo han ratificado no se desvinculen del mismo, que esta es una cuestión también importante, y para que la Unión Europea finalmente, como Unión Europea, como organización supranacional, se adhiera al convenio. Para Europa, la disolución del Convenio de Estambul y el debilitamiento de la lucha contra la violencia de género se ha considerado y se está considerando una política prioritaria, pues se ha entendido como un socavamiento de las organizaciones internacionales, del multilateralismo y sobre todo de la propia Europa y de la propia democracia europea, cuyos valores, entre cuyos valores se encontraría la igualdad entre hombres y mujeres. Más allá, por supuesto, de estos nuevos problemas o de estos dos contextos, Europa sigue trabajando en viejas aspiraciones que todavía no tenemos resueltas, cuestiones pendientes como, les comentaba, la necesidad de crear una teoría del derecho feminista que implique al legislador, pero también una aplicación de la justicia con perspectiva de género, que tenga muy en cuenta la doble discriminación y a las mujeres especialmente vulnerables, fomentar el acceso efectivo a la justicia y, por supuesto, regular también la práctica de la violencia de género en todas sus vertientes, la necesidad de regular esta violencia, insisto, en todas sus vertientes en las redes sociales.
El delicado momento de regresión democrática que vive el mundo en general y Europa también, como hemos visto, ha alcanzado a la lucha contra la violencia de género. Las mujeres, de nuevo, somos víctimas, esta vez de las crisis sanitarias y las crisis constitucionales. La lucha, por tanto, continúa. Muchas gracias. Luego de la muy importante disertación de la doctora María Mercedes Iglesias Bares con el tema 10 años del Convenio de Estambul, balance y perspectivas de la lucha contra la violencia hacia la mujer en el Consejo de Europa, vamos a pasar a la ronda de preguntas y para ello, por favor, convoco cordialmente a la doctora Carmen Leiva Castañeda, jefa de la Unidad de Prevención Especial de la OCMA, para que puedan moderar las preguntas realizadas por nuestro público auditorio. Doctora Carmen Leiva, prosiga usted, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Vamos empezando la sesión de preguntas. Tenemos la pregunta de Ever Luque Pampa, quien interroga que, teniendo en cuenta la lucha contra la violencia contra la mujer implica, entre otros, la prevención y la sanción, la interrogante es: ¿qué acciones se puede adoptar en vía de prevención contra los potenciales agresores, ¿no?, varones, tomando en cuenta el aspecto generacional y de género, de machismo? Muchas gracias por la pregunta, porque me parece sumamente importante y se lo había comentado con anterioridad, que es difícil luchar contra la violencia de género manteniendo esa mitología sobre la importancia, la trascendencia como motor de transformación que pueda tener en ese sentido el derecho. El derecho tiene unas innatas limitaciones y es en muchas ocasiones complicado cambiar a través de normas jurídicas una violencia que es histórica, una violencia además que en muchas ocasiones es estructural y llega a ser institucional, es decir, que se reproduce en ese sentido con el mismo Estado. Por tanto, la prevención es un ámbito fundamental y la prevención no... He dado algunas pautas que establece los objetivos el Convenio de Estambul, pero yo creo que en ese sentido es necesario trabajar, en primer lugar, a nivel social y, por supuesto, luego a nivel estatal. Y a nivel social es importante la educación en igualdad. Y la educación, por supuesto, es decir, llevar estos problemas a las propias escuelas y, desde luego, tener muy en cuenta que esta es una cuestión o un problema que atañe, no solo es un problema constitucional, es un problema democrático, como hemos visto. Y, por tanto, no es una cuestión meramente de las mujeres y en la prevención es necesario implicar a los hombres y a los niños, en ese sentido. Y sobre todo en la educación también de los niños para evitar todos los estereotipos de género. Fomentar la educación en las niñas. Uno de los grandes problemas es cómo las niñas con falta en ese sentido de educación quedan fuera en muchas ocasiones de todos aquellos elementos de salvación que tienen las mujeres en el propio mercado laboral y quedan al albur de matrimonios en ese sentido que tienen que soportar o bien de trabajos sumamente precarios. Y en cuanto al ámbito estatal, bueno, en el ámbito social también, o más que en el ámbito social, en el ámbito privado, yo creo que también es importante la prevención en evitar sobre todo esos estereotipos de género y sexismo en los medios de comunicación y hacer también hincapié
hasta donde se pueda, por supuesto, en el sector privado, en las empresas privadas, evitar, fomentar la igualdad de hombres y mujeres en todos los niveles y, por supuesto, evitar tipos de violencia asociados al ámbito laboral, como es el acoso sexual en el trabajo o el acoso en ese sentido contra la mujer. Y por supuesto, en lo que se refiere al ámbito público, yo creo que la forma de prevenir es que, sobre todo, es importantísimo la formación de los profesionales, es decir, de los agentes que están implicados, pero me estoy refiriendo en ese sentido al Poder Judicial, a la policía y a los propios educadores para que puedan identificar cuando, por ejemplo, una niña o un niño es víctima de violencia en su familia y, por supuesto, también al ámbito sanitario. Es decir, para reconocer también cuáles son este tipo de supuestos, aunque la mujer, en ese sentido, o la niña no denuncie, para poner en marcha protocolos automáticos en ese sentido. Otra pregunta efectuada por la jefatura de la OTMA, la doctora Marín de la Rosa, le pregunta, doctora, ¿qué le parece la opinión de quienes afirman que contar con jueces especializados en violencia contra las mujeres atenta contra el principio de que todos somos iguales ante la ley y que esa judicatura para las mujeres violentadas vulnera ese principio? Muchas gracias a la doctora Mariem. Es que esta es una cuestión clave en la que yo he querido abordar en ese sentido en la ponencia. Es decir, los juristas, y tiene repercusión, insisto, en la academia, en la universidad, pero tiene repercusión a nivel del legislador o tiene repercusión a nivel del Poder Judicial. Es decir, se siguen trabajando con las categorías que conocemos, categorías jurídicas como, en ese sentido, la igualdad de trato o la igualdad de todos ante la ley, sin tener en cuenta que el derecho está construido no solo en ese sentido, no hay un rol o un papel que tienen los jueces como meros aplicadores del derecho. Es decir, eso ya no existe como tal, sino que los jueces también se vinculan, son aplicadores de los convenios internacionales y son aplicadores en ese sentido de la propia Constitución y de los derechos fundamentales. Y tienen que tener muy en cuenta cuál es el impacto o el efecto de las normas que aplican, que, en primer lugar, aparentemente son normas neutras, es decir, que tratan igual a los hombres que a las mujeres. Pero hay ciertas normas que no son así. He puesto un ejemplo, el del confinamiento. El confinamiento no ha tenido el mismo efecto para los hombres y para las mujeres. La Declaración de Servicios Esenciales de la Sanidad no ha tenido el mismo efecto para hombres que para mujeres, porque en todo el mundo el nivel de mujeres que está en la sanidad a nivel de enfermeras o en puestos intermedios, en ese sentido de médicos, es muchísimo más alto que el de los hombres. En la residencia, declarar servicios esenciales, las residencias de ancianos, impacta de forma diferente el COVID sobre las mujeres porque son las mujeres las cuidadoras, fundamentalmente, en las residencias de los ancianos. Por tanto, hace muchísimo
tiempo que tenemos la necesidad de reorganizar la concepción de la teoría del derecho que tenemos. Y cambiando la teoría del derecho es necesario aplicar una teoría de justicia diferente. Por supuesto que los jueces tienen que tener muy en cuenta que no pueden exigir el mismo valor, por ejemplo, de las pruebas de violencia física o de violencia sexual, es decir, de violencia doméstica, por ejemplo, no pueden exigir el mismo rango de prueba que el que existe o que se produce en otro tipo de violencia. Porque tienen que ser muy conscientes que se trata de una violencia practicada en casa, normalmente sin testigos. Con lo cual, y esto es algo que es necesario reorganizar en ese sentido mentalmente, y yo puedo entender la dificultad de adaptación, pero es necesario tener muy en cuenta que exigir el mismo nivel de prueba en otro tipo de violencia que la violencia de género específicamente doméstica, no es tratar igual, porque son casos en ese sentido diferentes. Por ello, es necesario formar a todos los agentes, incluidos a los jueces, en revisar todas ese tipo de categorías jurídicas y, lógicamente, aplicarlas. O sea que, en mi opinión, en ese sentido, este tipo de argumentación es un tipo de argumentación que no muestra, en definitiva, el progreso que hemos vivido en cuanto a cómo enfrentar jurídica y judicialmente la violencia de género. Y esa era la primera parte de mi conferencia. Si no se cambia esa teoría del derecho y esa teoría de la justicia, pues seguiremos con esas categorías liberales que tenemos de igualdad de todos ante la ley. La pregunta de Lupe Soledad Paza es ¿cómo aborda el Convenio de Estambul la revictimización? En las medidas, entre los objetivos que tiene, entre esos 4 objetivos, las 4 P's que tiene el Convenio de Estambul, se establece específicamente en el ámbito de las medidas que se llevan a cabo para una persecución a nivel policial y judicial contra la violencia de género. Se hace una referencia a cómo tanto la policía como los propios jueces deben hacer frente a la violencia de género. Tener muy en cuenta los tipos, por ejemplo, en el caso de la policía, los tipos de interrogatorios que se llevan a cabo, el tipo de preguntas que se realizan, sobre todo en determinados tipos de violencia como es el de la violencia sexual. Se considera en ese sentido que es revictimizar o victimizar doblemente, hacer preguntas del tipo de si había bebido mucho o poco, de qué tipo de ropa en ese sentido llevaba, de si habitualmente tiene relaciones sexuales, por ejemplo, en la primera noche. Y en el caso judicial existe también en ese sentido. Es muy necesario que cuando se tengan que volver a practicar las pruebas se tengan muy en cuenta todo este tipo de cuestiones. Hay incluso condenas que se han llevado a cabo por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a estados que han practicado judicialmente la doble victimización. También era un caso en este supuesto contra Eslovaquia y se trataba de una violación sexual, y los jueces
tenían en primer lugar a la mujer con, además era un grupo de violadores, no era solo un violador, era lo que se llama una manada de violadores, y le hizo mostrar qué tipo de posturas le habían hecho llevar a cabo, cómo iba en ese sentido vestida, o sea, todo ese tipo de cuestiones. El propio Convenio de Estambul e insisto, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos luchan porque tanto la policía como el Poder Judicial no provoque esta revictimización. Y hay protocolos en ese sentido sobre el tipo, insisto, de preguntas o cómo se lleva a cabo la declaración a nivel judicial. Ya lo había comentado anteriormente, para que no coincida la víctima y los victimarios, o para que no tenga que volver en ese sentido a representarlo o a volver a recordar lo que había sucedido. Otra pregunta está referida a cómo si los magistrados deberían considerar los tratados como fundamento jurídico, ¿no? En este caso, Convención de Belén do Pará y el Convenio de Estambul. Y de considerarse si eso se podría tomar como una norma en las decisiones judiciales. Esta también era una cuestión en la que es muy necesario trabajar. Por supuesto, se trabaja a través del constitucionalismo multinivel. Es difícil, es complicado, insisto, porque así como yo comentaba que los juristas habíamos recibido una educación liberal en cuanto al derecho y esa idea casi mítica de la igualdad de todos ante la ley, también hemos recibido esa herencia pesada de que los jueces nacionales aplican el derecho nacional. En el momento constitucional que estamos viviendo, que es un momento de enriquecimiento y de entrada en el derecho constitucional de los tratados internacionales, es necesario que los académicos, que los legisladores y, por supuesto, también que los jueces tengan muy en cuenta que estos tratados internacionales son derecho vigente en cada uno de los estados en el momento en que el Estado lo ha firmado y lo ha ratificado, y que, por tanto, ha mostrado su compromiso en ese sentido oficial. Y, por otra parte, que no solo es derecho aplicable, sino también directamente, sino también que es un parámetro interpretativo, incluso en aquellos supuestos en los que esa integración, como yo les comentaba, es menor, como es el supuesto europeo. Muchas de las normativas en España y del Poder Judicial que se están produciendo en España en los últimos, prácticamente incluso podría hablar en los últimos 2 o 3 años, tienen un origen específico en el Convenio de Estambul. La normativa española, como yo les comentaba, del año 2004, es una normativa en cierta forma que no está mucho más retrasada y no es tan garantista como el caso del Convenio de Estambul. No reconoce, por ejemplo, como tal la violencia económica, pero es necesario que los propios legisladores lo lleven a cabo. Y si no lo hacen, lo que está sucediendo, en concreto en España y en otros estados, es que el Poder Judicial aplica directamente el Convenio de Estambul, o bien utiliza los dictados, las previsiones del Convenio de Estambul para considerar, como parámetro interpretativo, para reconocer, por ejemplo,
la violencia económica en el caso de España. Entonces, ha habido ya sentencias del Alto Tribunal Español, del Tribunal Supremo, en los últimos años y específicamente en el año 2021, donde el Tribunal Supremo ha considerado que el impago por parte de un exmarido, el impago de la pensión, de un conjunto de pensiones alimenticias a los hijos, que tenía como finalidad por parte del marido ahogar económicamente a la mujer y presionarla en ese sentido, ha sido considerado como un supuesto de violencia económica cuando, insisto, en la legislación española no se reconoce como tal. Por tanto, el Poder Judicial específicamente, los jueces, juezas, magistrados y magistradas tienen el deber en ese sentido de aplicar las normas internacionales, de interpretar las normas internas en clave internacional, sobre todo y esencialmente en aquellos supuestos en los que esta normativa internacional implique un estándar superior, que es lo que suele suceder en la mayor parte de las ocasiones. No es una opción, es un deber, pero también es necesario que a todos los operadores jurídicos nos enseñen y nos formen en la necesidad de la apertura del derecho interno al derecho internacional de los derechos humanos y a ese derecho internacional y regional en la lucha contra la violencia de género. La siguiente pregunta nos interroga: ¿cuál es la indemnización económica a favor de las víctimas según el Convenio de Estambul? Bien, el Convenio de Estambul no establece una indemnización concreta. Lo que hace es instar a los estados a que reconozcan indemnizaciones civiles en los casos de condenas penales por violencia de género y deja un margen de apreciación a los estados. Son los estados los que van a determinar. También es una manera interesante de conciliar la integración con la soberanía de los estados. Son los estados, insisto, los que van a determinar qué tipo de indemnización se lleva a cabo. Y esta indemnización es de una geometría variable en ese sentido. Es decir, depende del tipo de violencia practicada y de los efectos que se llevan a cabo. Y normalmente suele haber una serie de tramos y es finalmente el juez, ponderando los elementos del caso, el que va a determinar en concreto el importe exacto de la indemnización civil. Bueno, las demás preguntas tienen ya incidencia ya de lo que las preguntas anteriores y respuestas que se han dado, por lo cual se da por culminado la etapa de preguntas. Muchas gracias por todas las preguntas. Gracias, doctora Carmen Leiva. Gracias también a nuestra ponente, la ilustre doctora María Mercedes Iglesias Vares, quien tuvo a bien absolver todas las inquietudes de nuestro público presente de manera virtual. Señoras y señores, a continuación, nuevamente, tengo el honor de presentar a la doctora Carmen Leiva Castañeda, magistrada contralora, jefa de la Unidad de Prevención Especial de la OCMA, para que en nombre de la Jefatura Suprema de este órgano de control realice el agradecimiento a nuestra ponente por el curso de esta mañana. Doctora Carmen, por favor. Gracias. Doctora María Mercedes Iglesias Vares, a nombre de la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, presidida por la jueza suprema titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, Marien de la Rosa Bedriñana, y en nombre de los asistentes a este evento virtual, le expresamos nuestro profundo agradecimiento por compartir sus experiencias, sus conocimientos y la excelencia académica con que nos ha disertado el día de hoy en este
en este evento, que es la segunda sesión del ciclo de conferencias virtuales en materia de violencia familiar, organizada con motivo del 44º aniversario de la creación institucional de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. Su excelente disertación sobre el tema 10 años del Convenio de Estambul, balance y perspectivas de la lucha contra la violencia hacia la mujer en el Consejo de Europa ha sido fructífera, porque nos ha permitido reflexionar, nos ha ilustrado sobre, digamos, los temas tan relevantes como el hecho de el habernos propuesto de que debemos construir una teoría jurídica contra la violencia contra de género, que en todo caso cambie ese enfoque tradicional, liberal, con el que está actualmente las normas y en todo caso las instituciones siguen aplicando. Nos ha hecho reflexionar sobre de que la violencia de género, si no se disminuye, un Estado es menos democrático. Nos ha ilustrado sobre los diferentes tipos de violencia. Nos ha dado pautas de los elementos que deberían comprender las políticas en aras a poder prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género. Gracias por compartir esos conocimientos que van a ser muy fructíferos en nuestro actuar y en la lucha que todos debemos impartir, tanto en nuestro trabajo, en nuestra casa, en todo contexto, para poder tener una sociedad más democrática, una sociedad con igualdad y sin discriminación. Le reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos seguir contando con su amable participación. Un placer y un abrazo fraterno desde aquí, Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy, muy honrada de esta invitación y espero que la conferencia haya sido útil y de ayuda para todos ustedes. Señoras y señores, distinguidos concurrentes, en nombre de la Jefatura Suprema del órgano de control presidida por la Jefa Suprema, Mariem de la Rosa Bedriñana, a todos los jueces y juezas, a todos los asistentes a este evento internacional de manera virtual, les agradecemos por su asistencia y participación y los invitamos para el día de mañana con una nueva conferencia virtual con la participación del doctor Carlos Augusto González, quien disertará el reconocimiento del derecho a la identidad de las mujeres trans, una tarea pendiente. Señoras y señores, muchas gracias, muy buenos días.